A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Nos podemos imaginar que la ciencia que estudia el comportamiento humano decidiera de repente ignorar la mente? Suena un poco a chiste, ¿verdad? Pues por increíble que parezca, durante décadas fue exactamente así. Hoy vamos a contar la historia de la revolución que se atrevió por fin a mirar dentro de esa misteriosa caja negra. Vamos a empezar con una pregunta que es casi una contradicción. Durante un montón de tiempo, la psicología evitó de forma consciente estudiar su componente más fundamental. ¿Alguien se imagina cuál era? Pues sí, efectivamente, la mente. Vale, para entender por qué esto fue una auténtica revolución, primero tenemos que viajar un poco al pasado, a una época en la que la mente, era literalmente una caja negra. Durante la primera mitad del siglo XX, el paradigma que dominaba todo era el conductismo. Para sus defensores, como el famosísimo B.F. Skinner, lo único que se podía estudiar de forma científica era el comportamiento, lo que se ve, lo que se puede medir. Todo lo demás, ya sabes, pensamientos, creencias, deseos, eso se consideraba subjetivo, imposible de observar y por tanto fuera de los límites de la ciencia seria. Su modelo era en apariencia muy simple. Llega un estímulo del entorno y se produce una respuesta que podemos observar. ¿Y qué pasaba en medio? Pues ese interrogante. Esa era la famosa caja negra, un misterio que para ellos no es que no supieran resolver, es que creían que no era necesario ni posible hacerlo. Pero claro, esa caja no iba a quedarse cerrada para siempre. A mediados de siglo algo empezó a moverse, a cambiar de forma radical. La puerta estaba a punto de abrirse de par en par. Así es como empezó la revolución cognitiva. Las grietas en el muro del conductismo empezaron a aparecer por varios sitios a la vez. La cibernética, las ideas sobre computación de Alan Turing y sobre todo el nacimiento de la inteligencia artificial allá por 1956. De repente había una nueva metáfora potentísima. La mente podía ser como un ordenador, un procesador de información. Pero el golpe de gracia, el que de verdad lo cambió todo, vino desde la lingüística. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. En 1959, un lingüista llamado Noam Chomsky publicó una crítica que fue sencillamente demoledora. Chomsky dijo: a ver, pensemos en los niños. Un niño dice frases que no ha oído jamás. No es simple imitación. Esto significa que debe haber un sistema interno de reglas, una especie de software innato para el lenguaje. De repente, el modelo de estímulo-respuesta se quedaba muy corto para explicar algo tan complejo. El argumento de Chomsky fue como la llave maestra que abrió la puerta. Y al otro lado, lo que esperaba era una forma completamente nueva de pensar sobre lo que ocurre dentro de nuestra cabeza. Un nuevo modelo de la mente. Inspirándose totalmente en los ordenadores, los psicólogos cognitivos propusieron que la mente funciona como un sistema que procesa información. La información entra por los sentidos, eso es el input. El cerebro la traduce a un idioma que entiende, la codifica, luego la archiva, la almacena, y finalmente cuando la necesita va y la recupera. De repente, la caja negra empezaba a tener un manual de instrucciones. Como dijo uno de los padres de todo este movimiento, George A. Miller, el objetivo era simple pero a la vez radical. Se trataba de devolver la mente a la psicología experimental. O sea, hacer que fuera legítimo y científico volver a estudiar los procesos mentales. Y claro, al abrir esta nueva puerta surgieron conceptos clave para entender cómo funciona esa computadora que tenemos dentro. Uno de los más importantes es la memoria de trabajo. La mejor analogía es pensar en ella como la memoria RAM del cerebro. Es ese espacio temporal donde manejamos la información que necesitamos justo ahora para razonar, para aprender. No es un almacén pasivo, es un auténtico taller mental. Y otro pilar fundamental es la atención. Es el mecanismo que nos permite elegir en qué nos concentramos. Es como el foco de luz en un teatro. En un escenario lleno de cosas, la atención ilumina solo lo que es relevante en ese momento y deja todo lo demás en la penumbra. Sin ella, estaríamos completamente abrumados por la cantidad de información del mundo. Pero bueno, este cambio de paradigma no fue solo un debate entre académicos, ni mucho menos. Sus efectos prácticos han transformado nuestro mundo y los vemos, literalmente, todos los días. El legado de esta revolución sigue muy vivo hoy. El legado de la revolución cognitiva es inmenso. Lo vemos, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a muchísima gente a cambiar sus patrones de pensamiento. Está en el diseño de las aplicaciones del móvil que usamos cada día y en el desarrollo de la inteligencia artificial. Se aplica para mejorar la educación, en el derecho, hasta en la economía. Todo esto bebe directamente de aquellos descubrimientos.
Así que en apenas unas décadas, la psicología pasó de ver la mente como una especie de abismo que no se podía explorar, a tener un plano bastante detallado de sus mecanismos. Fue sin duda un salto de gigante en el camino para entendernos a nosotros mismos. Pero claro, esta historia no ha terminado. Hoy en día tenemos herramientas como la neuroimagen funcional que nos permiten ver el cerebro en acción como nunca antes se había podido. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Con estas nuevas tecnologías, ¿cuál será la próxima gran caja negra que la ciencia consiga abrir?